Tranquilo. Juan. Sim. Maldonado, se você quiser, eu tenho aqui o currículo bem resumido. Pode ser? Sí, por favor, por favor. Perfecto. Bueno, Gemma, voy a hablar sobre tu currículum, ¿ok? Ujú. Bom, pessoal, boa tarde. A Gemma Lozano, ela nasceu em Madrid e ela é natural de Alicante, por adoção. Desde cedo, ela sentiu uma atração especial pela astronomia e pela vida nos outros planetas, o que levou a ser membro do grupo SIM, em Alicante, que é o Centro de Investigação de Pesquisa Metapsíquica. Ela foi estudante do fenômeno OVNI. Ela se especializou há mais de 30 anos no tema UMO. Após anos de pesquisa e amizade com os principais destinatários da informação da UMO, como o Rafael Farreus, o Antônio Ribeira e o Inácio Darduaggi, ela participou de diversos programas e conferências sobre o tema e continua até hoje com suas próprias pesquisas. Ela é autora do livro UMO, Última Mensagem, do ano 2016 até o ano 2019, e analisa a documentação recebida por estas entidades ao longo de 60 anos de história. É um prazer ter você, Gemma, conosco. E Maldonado, quer adicionar alguma coisa mais? Sim, queria dizer que já estamos no horário certo, 15 horas, é o horário previsto, né, para a nossa apresentação. Quero agradecer a todos vocês que aceitaram o convite, por estarem aqui presente. E depois, Rema, cada um que for a ser uma pergunta, irá se identificar. Nosotros tenemos acá otro investigador, doctor Julio Acosta Navarro, que peruano, que quizás él entiende español, quizás. Y tenemos también otros investigadores del Grupo Orion. Então, a partir deste momento, eu puedo hacer la transferencia só un ratito. Pode estar à sua disposição caso queira passar alguma diapositiva, algum slide. ¿Vas a hacer alguna presentación con diapositivas, Gemma? Pues en este momento no tenía previsto esta situación de hacer la presentación en diapositivas porque Ok. tampoco lo hemos hablado previamente. Sí, se puede. Siento muchísimo este pequeño lapsus, pero no tenía previsto hacer una presentación en diapositiva. Pero bueno, nos podemos imaginar a raíz de la conversación, sí que nos podemos poner imagen a las palabras que voy a transmitir. Yo creo Pessoal, que no então, habrá ningún problema y a veces es mejor inclusive que esa faceta del cerebro también se explote, como es poner imagen a las palabras. Siento muchísimo, no lo hemos hablado previamente de que podías poner una presentación en diapositiva, con lo cual ruego me disculpéis. Pessoal, então, a apresentação de hoje não vai ter nenhuma diapositiva, não tínhamos falado previamente, mas será uma apresentação falada. Puedes continuar. Perfeito. Bueno, ante todo agradeceros esta reunión, esta charla, agradeceros a cada uno de los asistentes, creo que somos 6,
y a vuestra disposición para contestar preguntas o como queráis entablar la conversación. Pessoal, fico muito grata pela oportunidade de poder estar aqui e estou disposta a realizar a apresentação da maneira que vocês considerem melhor. Só Puedes falar que continuar. nós somos em 12 atualmente. Así estamos en 12 personas en estos momentos. Muy bien. De acuerdo. Bueno, no sé, en Brasil, vuestro país, hasta qué punto es conocido el tema humo. Não tenho Humo, ideia até que ponto o tema humo é conhecido aqui no Brasil. no sé hasta qué punto, pero a ver, haré un breve resumen para poner en disposición de las personas, pues, qué es lo que está detrás de este tema, cómo surgió, dónde surgió y las partes implicadas en el mismo. Farei um breve resumo para mostrar basicamente onde este fenômeno humo surgiu, onde se originou e colocar em contexto dentro da minha palestra. Bueno, en los años 60 en España, concretamente a partir del año 1965, se empezaron a recibir una serie de cartas mecanografiadas en A las partir, cuales, a sí, partir do ano 1960, se receberam algumas cartas que foram os manuscritos. Pode continuar. fueron manuscritas y cuyos remitentes decían ser procedentes de un planeta a 14 años luz llamado Humo. Cujos remitentes se diziam seres que estavam distantes a 14.000 anos-luz, cujo nome se definia como Humo. Hoy creemos que el nombre genérico que se le ha dado a ese planeta es Humo, pero que estamos seguros que a lo mejor el nombre es un nombre que se le ha dado para entenderlo a nivel terrestre, pero que quizá el nombre originario no sea el mismo. Pero vamos a partir de que los remitentes dicen ser una civilización exógena procedente de un sistema binario situado en la constelación de Virgo y, como he dicho, a 14 años luz. Não temos muita certeza, mas acreditamos que o nome Humo foi uma nomeação destinada especificamente para os seres humanos, mas o que temos de referência é que se trata de uma população que se encontra instalada na constelação de Virgem. Puedes continuar. Bueno, pues a raíz de estos primeros comunicados, ellos nos describen cómo llegaron a la Tierra, cómo se enteraron de nuestra existencia y cuál fue su primera arribada al planeta. A partir dessas informações, eles nos comunicaram alguns detalhes de como eles chegaram aqui no planeta, quais os conhecimentos que eles têm sobre nós. Puedes continuar. Según en sus comunicados, nos dicen que a raíz de unas pruebas de alta frecuencia realizadas por unos investigadores, unos científicos noruegos en el mar de Terranova, en Canadá, eran unas pruebas que se denominan reflexión ionosférica, pues esas ondas traspasaron la ionosfera terrestre y 14 años más tarde llegaron a su planeta. A Eso partir fue dessas, como nos conocieron. perfeito. A partir dessas provas, eles mostraram que através de técnicas que poderiam atravessar a ionosfera, um método pelo qual eles conseguiram então entrar em contato com nós aqui na nossa Terra. Eso concretamente fue en el año 1934 cuando se realizaron esas pruebas. 14 años después, podríamos decir que en 1948, años terrestres, recibieron la señal que ellos tradujeron como un código binario de puntos y ceros. Em 1930, começou a ser realizadas essas provas e 14 anos depois, em 1944, foram 48,
Sí. 48. Sí. 18 anos depois, então. No, en 1934 se realizó la prueba y Perfeito. 14 años después, 1948, es cuando se recibió la señal exoplaneta. Perfeito. Então, em 1948 foi quando se recebeu a sinal perfeita. Que ellos tradujeron con un código binario puntos y cero. 1 igual a 0, 0, como un código binario. Eles Que, traduziram como um código código binário de 1 binario. e 0. Entonces se dieron cuenta que eso no era casual ni un ruido de fondo del espacio de los 21 centímetros del hidrógeno, con lo cual ya registraron, según sus coordenadas galácticas, la presencia de una civilización que correspondería a nosotros. Y fue a partir de entonces cuando hicieron una expedición a nuestro planeta, primero en el mismo año 48, a través de una sonda espacial no tripulada, y posteriormente en 1950 con 3 naves que llegaron al sur de Francia, concretamente entre las poblaciones de la Yavie e Digne, en los Alpes franceses. Eles se deram conta que essas informações não eram ao acaso, e foi justamente a partir daquilo que eles conseguiram dar essas informações bem pontuais sobre esse acontecimento. Bien, según redactan en sus informes, llegaron a la Tierra, se establecieron en el sur de Francia en una cueva que cavaron y que inclusive muchos investigadores han intentado llegar presuntamente a la cueva. Algunos dicen que no han encontrado nada, otros dicen que sí, que incluso la gendarmería francesa dinamitó aquella cueva de paredes petrificadas, donde ellos se escondieron unos días, en los primeros días de su llegada al planeta. As informações mostram de que eles chegaram especificamente no sul da França e algumas pesquisas indicam que, de fato, foi nessa caverna no sul da França onde se encontram essas provas. Y las dinamitaron, con lo cual, pues actualmente, haciendo una incursión, no podremos saber nunca si en verdad fue en ese sitio o fue en otro. Bueno, lo importante del tema es que los primeros días ellos se dedicaron pues un poco a integrarse en lo que es la flora, la fauna, estudiar la flora, la fauna, y tuvieron el primer contacto humano con un pastorcillo que estaba cuidando al ganado, un niño, un tal llamado Pierre, que estaba con el ganado, y es la primera incursión que tuvieron ellos con humanos. Infelizmente, essas provas elas foram destruídas pelo governo, mas os primeiros dias eles se dedicaram a estudar o comportamento humano e o primeiro contato que eles tiveram foi com um pastorinho chamado Pierre, lá na França. Y así fue como inicialmente tomaron conocimiento de los idiomas terrestres, originariamente el francés. Inclusive empezaron a familiarizarse con el idioma a través de revistas, de artículos que con el tiempo hemos comprobado que en aquella época, efectivamente, cuando ellos dieron datos de un artículo en cuestión, sí que existió ese artículo y daban detalles del mismo artículo que había sido publicado, cosa que es muy difícil saber 10 o 15 años después en los primeros informes, porque tendría que haber sido tal el engranaje de ellos aportar pruebas en sus escritos y luego con el tiempo poder demostrar que esas pruebas sí existen de sus primeros paseos por la Tierra, que esto no hemos deducido que no es obra de una persona, ni mucho menos. Pero bueno, esto seguirá surgiendo conforme la conversación. A partir desse momento, eles tiveram contato com diversas línguas, sendo a primeira língua o francês, e eles reuniram algumas evidências através das quais podemos corroborar que as informações que aconteciam nessa data justamente podem ser mostradas por causa dos estudos que eles realizaram através de diversos escritos e manuscritos nesse período de tempo. Efectivamente.
todo esto es según nos cuentan ellos en sus cartas que empezaron a recibirse en España a partir del año de enero de 1966. Tenemos constancia de que previamente quizá ellos se enfocaron a la población científica de distintos países, pero no podemos corroborarlo por el mutismo que hay alrededor de este tema. No podemos corroborarlo hoy por hoy, hoy por hoy, pero tiempo al tiempo. Isso foi basicamente a partir das cartas, dos manuscritos que foram detalhados em janeiro do ano de 1966, mas até o momento nós temos realizado então essas pesquisas para poder conhecer sobre as informações que essa população tem nos transmitido até hoje. Pasado el periodo de Francia, decidieron instalarse, no supongo, sería una avanzadilla o una comunidad de pocos humitas, vamos a llamarlos así, como originarios del planeta Humo, en España. Y fue a raíz de esa instalación en España cuando eligieron por primera vez a una persona que iba a ser la receptora de los primeros informes, que fue Fernando Sesma, que además era el líder de una reunión de ufólogos o los primeros interesados en los temas ovnis en España en los años 50 hasta que se recibieron estas cartas. A partir das informações da França, foi passado posteriormente para a Espanha e foi especificamente Fernando Sesma com o qual nós temos as informações atualizadas. Para dar veracidad de que supuestamente ellos eran de origen extraterráqueo, dieron unas pruebas tanto a Fernando Sesma, que podríamos decir que es el cabeza del grupo de las reuniones que se hicieron a raíz de las primeras cartas de Humo, y a un catedrático de Fisiología de la Universidad Autónoma de Madrid. A Fernando Sesma le hicieron llegar unas fotografías que él, en sus palabras, dijo que eran en relieve, que poniéndose en cualquier situación lo veía como en 3 dimensiones. Eso ocurrió a principios del año 1966. A princípios do ano 1966, Fernando Sesma falou que as informações passadas para ele inicialmente consistiam em superfícies de alto relevo através das quais ele recebia as informações. Bueno, eso quizá fue una de las primeras pruebas para tomar interés en que posiblemente una civilización se estaba contactando entre comillas, y lo explicaré posteriormente, porque el tema Humo no hay que confundirlo con el contactismo habitual al que tenemos acostumbrados o al que intentamos entender. No tiene nada que ver con el contactismo de auso que utilizamos o que creemos entender. Esto es muy importante diferenciarlo. Temos que aprender a diferenciar o contato humo do contatismo que nós conhecemos em outros tipos de procedimentos com outras entidades. O contato humo é peculiar e é muito diferente daqueles outros tipos de contatos. Principalmente porque el contacto humo, ahora seguiré con el catedrático de Fisiología de Madrid, principalmente porque el contacto de humo a nadie les hace protagonistas. O contato de humo, tocando como exemplo agora, o catedrático da Faculdade de Madrid nos faz únicos, nos faz diferentes de qualquer outro tipo de contato. Diferente porque no da protagonismo a nadie. Tú no eres protagonista por el hecho de recibir una carta escrita. No eres protagonista, porque ellos se dirigen
a un colectivo. O sea, a ti no te dan importancia, la importancia es el colectivo al cual puede ir destinado esa carta. Luego, el lenguaje empleado es proselitista. ¿Qué quiere decir? Que no intentan convencer a nadie. O contato humo, diferente de outros, não dá o protagonismo para uma única pessoa. O que dá o contato humo como característica o proselitismo, ou seja, o bem comum. Perfecto. Otra de las pruebas en los inicios del hacer humo en España fue al catedrático de neurofisiología de la Universidad Autónoma de Madrid, que podemos corroborar a través de una carta escrita por el mismo catedrático en el año 67, que recibió un artefacto en el cual se visualizaba en 3 dimensiones la preparación histológica que correspondía a la sinapsis de 2 dendritas adyacentes. O catedrático de neurofisiologia da Faculdade Autônoma de Madrid, ele dá algumas evidências através de cortes histológicos, onde mostra contatos de ligações neurodendríticas a nível do sistema nervoso. Correcto. En aquella época, en el año 66, la única empresa que estaba haciendo las primeras experimentaciones con la fotografía en 3D era Kodak, pero estamos hablando del año 66, pero era muy en los inicios, muy en pañales. Podríamos decir que eran fotos que podrían ser como en relieve, pero no la perspectiva que puede tener una foto en 3 dimensiones o una imagen en 3 dimensiones, no hablando de 16K ni de 4K, sino de trillones de K. Y estamos hablando del año 66. Naquela época, no ano 1966, tínhamos a dificuldade de ter uma tecnologia de imagem que seja capaz de poder dar as informações em detalhes em 3D. Naquela época, 1966, tínhamos ainda os primórdios da fotografia, como atualmente nós temos. Y tenemos la seguridad y convicción de que el catedrático, que sabemos el nombre y apellidos, y que fue profesor en la Universidad de Madrid, decía la verdad, porque uno de mis colegas con los cuales trabajo en este tema fue alumno de él. Entonces, al leer la carta, desde el primer momento supo que la redacción, tanto en el escrito como en las ideas, correspondían a la misma persona. O sea que te certificamos desde ya, y ya lo expuso en la conferencia que realicé en Barcelona escasamente hace un mes, de que hablamos de la misma persona. Porque se había especulado mucho sobre si este catedrático existía o no. No, sí que existió, y las palabras por las cuales él describía en esta carta este artilugio verdaderamente recibió ese aparato. De fato, nós temos evidências de que o catedrático existiu. Ele teve alguns alunos, dentro dos quais deles eu tive a oportunidade de poder conversar e através do qual temos certeza de que ele existiu e que esse aparelho que foi direcionado para ele para realizar as análises histológicas de fato existiu. A medida que se recibían los primeros informes, hubo en Madrid un avistamiento de un objeto volante no identificado, OVNI, que se atribuye a la civilización de Humo, que fue el famoso caso de Aluche, que es un caso bastante importante porque ya no hubo fotografías del objeto en sí, pero sí de las secuelas que produjo el aterrizaje de ese objeto. En España, por supuesto, se ha intentado desacreditar estas pruebas. En España es que con el tema humo, ya hablaremos un poquito más avanzada esta conversación, pues ha habido una serie de investigadores, todos de mi generación, de los cuales pues son totalmente detractores del tema humo, ya han llegado a una conclusión sobre el tema bastante nefasta, pero bueno, iremos poco a poco. Vamos a hablar del avistamiento de Aluche, por favor. A partir então das corroborações das imagens, a próxima evidência foi o avistamento de
Aluche. Aluche. Aluche, Madrid, el 6 de febrero de 1966. De Aluche, em Madrid, em 1966, mas fizeram uma tentativa de poder encobrir essas informações desse avistamento de OVNI. Bueno, como he comentado, la importancia de este avistamiento son las secuelas que dejó el supuesto aterrizaje, y voy a explicar por qué. El terreno sobre el que aterrizó este objeto era un poco inclinado, era un poquito inclinado, era un terreno de cultivo pero inculto. ¿Qué quiere decir? Que en un periodo de 5, 6 o 7 años no había sido cultivado, con lo cual, al no removerlo o al no arar ese terreno, estaba demasiado compactado. Esse terreno, inicialmente, falando sobre o avistamento de Aluche, tem algumas evidências geográficas que mostram que esse terreno, faz alguns 7 anos, ele não tinha, era intacto, não tinha sido utilizado para cultivo, e a inclinação que ele possui dá algumas evidências que vou descrever agora. El aparato, el objeto que aterrizó sobre ese terreno, dejó 3 huellas incrustadas que correspondían a 3 rectángulos en un perfecto triángulo equilátero de 6 metros de lado. A aterrissagem da nave praticamente deixou 3 pegadas, formando uma figura geométrica de um triângulo equilátero. Correcto. Cada huella tenía unas medidas de 30 por 15 y una profundidad que variaba entre 5 y 15 centímetros. Tinha as medidas de 30 por 15, 15 y com una profundidad de entre 12 y 5 centímetros. Depende de la huella. com uma profundidade entre 12 a 15 centímetros, dependendo da pegada. Efectivamente. ¿Esto qué quería decir? Que, como he dicho antes, que el terreno al estar inclinado, la pata o el trípode o la pata del trípode de la zona donde estaba más inclinada soportaba mayor peso. Isso quer dizer que o ponto onde tinha o contato, por causa da inclinação, suportava o maior peso. Y esto, haciendo una medición matemática, se llegó a la conclusión por las fotos que hay de esas huellas que el peso soportado en ese terreno estaría en torno a las 40 toneladas. Pelos cálculos matemáticos, foi evidenciado que o peso que estava sendo suportado estava muito próximo das 40 toneladas. Entonces, hay una serie fotográfica de estas huellas, pero es muy importante tener esto en consideración porque luego, pues, este estudio que fue inicial, pues fue un poco solapado o apartado con ciertos estudios actuales que están intentando demostrar que aquellas huellas la hizo una persona ayudada con un cubo y una pala de playa de niños de playa, con lo cual no es posible por lo que he comentado antes. Apesar dessas evidências, elas têm tem uma tentativa de encobrir essas informações, falando algumas absurdos, como que foram feitas e manipuladas através da inclusão de ferramentas como pás de praia, entre outras informações errôneas. Entonces tendría que ser muy inteligente la persona para ver que si el terreno está inclinado, pues tengo que hacer una huella más profunda que la otra, esta menos profunda, o sea, tenía que hacer un estudio matemático para poder copiar exactamente cómo puede ser un aterrizaje. Y eso verdaderamente es inviable si nos ponemos en el pensamiento concretamente de la época. Teoricamente, a complexidade de poder simular através de cálculos matemáticos complexos dá esse absurdo de não poder conseguir realizar uma simulação e, de fato, o acontecimento através da aterrissagem e das pegadas dá uma informação que é fidedigna.
aparte de todos los testigos que hubieron, que fueron corriendo inclusive a restaurantes que habían cerca de la zona, todos nerviosos de que habían visto un objeto, y que justamente el dueño de ese restaurante fue el que descubrió la argüella junto a ciertos testigos. Aquí no hubo fotografías de ninguna nave. Aquí hubo fotografías de las huellas que dejó esa nave. Além disso, temos testemunhos das pessoas que se encontravam próximas, pessoas que se encontravam próximas a um restaurante, mas temos que ressaltar que aqui nós não temos fotografias de nave, temos as fotografias das pegadas. Posteriormente, al año siguiente, hubo otro avistamiento que este sí que es mundialmente famoso, que es el caso de San José de Valderas y las fotografías que todo el mundo yo creo que conoce a nivel mundial del ovni con el anagrama de humo, que es como una H con los extremos abiertos hacia afuera y una cruz central. Esa fotografía ha dado la vuelta al mundo, es archiconocida, y eso ocurrió un año después. De ahí sí que hay evidencia de un supuesto avistamiento a través de una fotografía. Pero desde aquí quiero decir que independientemente que sí que hubo avistamientos en Madrid en aquella época, esas fotos corroboramos y certifico de que son falsas, pero han dado la vuelta al mundo, con lo cual complica el caso Humo. Um ano depois, foi mostrado em São José de Valdeira a presença de fotografias de uma nave em formato de H com as laterais pronunciadas e abertas, mas eu sou enfática em dizer que essas fotos são falsas. Pero bueno, hay que tener detalles de una cosa, que efectivamente también hubieron testigos de que algo pasó por los cielos de Madrid. Efectivamente hubieron testigos que definían la nave tipo parecida lenticular o como un balón de rugby, pero nunca a la misma hora que fueron hechas las fotografías. Mas temos que ser enfáticos de que sim existiram testemunhas que observaram um corpo no céu, no formato de um balão de rugby, mas temos que ter muito cuidado ao momento de falar que se trata especificamente de um OVNI. Aparte de que también cerca de Madrid o en las provincias limítrofes de Madrid también hubieron avistamientos que implicaron a la Fuerza Aérea Española. Concretamente un piloto que hacían un vuelo de prueba con un E-15, pues tuvo un avistamiento el día 3 de junio, fechas muy próximas al acontecimiento de San José de Valderas, y se formó un scramble con otros dos F-16 que intentaron perseguir el objeto, pero debido a la maniobrabilidad y a la altura no pudieron hacerle caza. Outro fato interessante foi um avistamento, mas dessa vez feito por um piloto da Força Aérea Espanhola. Ele avistou um corpo em movimento no ar, ele perseguiu esse corpo em movimento e temos aí um fato também informado naquela época. ¿Por qué la relevancia de estas fotografías que ya con respecto al caso de San José de Valderas? La relevancia es porque ya el tema, por su importancia y por su relevancia, quizá hubo ya una manipulación para evitar el exceso de credibilidad al mismo. O fato que é preocupante, né, no caso de São José de Valdeira, é que, através dessas informações, tira a credibilidade sobre esses fatos. Porque a la vez que ocurría estos hechos, de estos avistamientos, que podríamos llamarlo como pruebas de la existencia de estas entidades, se seguían recibiendo informes de todo tipo, informes culturales con respecto a su civilización. Informações contínuas através da presença da civilização foram informadas naquela época.
informes de tipo científico, médico, matemático, filosófico, biológico, de todo este tipo de información. Se seguían recibiendo durante los años sucesivos hasta la fecha actual. Informações nos anos posteriores foram recebidas tanto nas áreas fisiológicas, filosóficas e científicas. Científicas, físicas, químicas, todo el ámbito del saber humano se iban recibiendo por parte de estas entidades. Em todas as áreas do conhecimento, tanto químico, físico, nessa área. Pero lo curioso de este asunto es que a medida que se recibían informaciones en aquella época que no podíamos verificar porque nuestra tecnología aún no era propicia para ello, actualmente se están verificando ciertos descubrimientos que fueron anticipados hace 55 años. Naquela época, nós não tínhamos aquela tecnologia para verificar se de fato se tratam de fatos reais. Atualmente, depois de 55 anos, nós possuímos a tecnologia para poder verificar. Empezamos a vislumbrar o empezamos a ver que hay una inteligencia extrahumana detrás del asunto humo. Atualmente, então, começamos a vislumbrar que existe uma inteligência atrás do caso Humo. Por ejemplo, en uno de sus informes que se refieren a sus astronaves, hablan de que cuando realizan los viajes del sistema solar al nuestro, crean una realidad virtual para poder acondicionar el viaje y que no sea tan áspero para los tripulantes de esas naves. Entonces, ya en aquella época nos están hablando no de la realidad virtual, sino de la realidad aumentada, que hay una diferencia. Já desde os fatos nos quais mostram a viagem que foi feita desde o lugar de origem até o nosso planeta Terra, eles mostram que existe uma grande diferença entre o que é a realidade virtual e o fato diferente, a realidade aumentada. La diferencia, porque la realidad virtual, como bien sabemos, es una realidad en un mundo ficticio o en un mundo que creamos a través de esa realidad. La realidad aumentada implica nuestras sensaciones y nuestra propia realidad que la transmitimos a través de un proceso en 3D, pero se diferencia bastante de la realidad porque somos nosotros mismos en nuestro propio interno o en nuestra propia conciencia. Es que es muy importante porque ya en aquella época sí que se empezaba a vislumbrar un poquito lo que iba a ser la realidad virtual que ya se implementó a principios de los años 70. Pero seguimos hablando del año 66, 67, 68. De fato, a diferença se encontra em que a realidade virtual, basicamente uma fantasia, é uma orquestra de enfeites, enquanto a realidade aumentada implica no aumento extrasensorial das nossas diversas percepções. Isso é a grande diferença que nós, naquela época, não tínhamos como diferenciar pela tecnologia a vida nesse momento, mas que atualmente nós conseguimos vislumbrar de uma melhor maneira. Progresivamente, aparte de que nos transmitían informes de esta índole, también transmitían informes de su cultura, de cómo los inicios del planeta Humo, cómo surgió la humanidad allí hace 9 millones de años, los procesos que han tenido evolutivos. Ellos también pasaron posiblemente una edad que nosotros denominamos una edad media, oscura, en la cual imperaba formas dictatoriales. Ellos parece que también han tenido vamos a decirlo con nuestras palabras, un Jesucristo
el Hijo de Dios en su propio planeta, que murió de forma diferente al nuestro. El de ellos parece que murió en una mesa de vivisección. Entonces hay unas analogías que se cumplen prácticamente, creo que en los sistemas avanzados o civilizacionales de otros sistemas solares, en correspondiente a la evolución. Além dessas informações, eles transmitem alguns dados das origens da civilização deles. Eles dão alguns detalhes do processo histórico deles, onde mostram, inclusive, a presença de uma idade média, uma idade escura. Além disso, eles dão referência que tiveram personagens tão importantes como o nosso Jesus Cristo aqui no nosso planeta Terra. Eles tiveram também uma personagem importante, mas com certas diferenças em alguns fatos. Por exemplo, ele morreu em uma cámara de dissecção. Y esto es básicamente la historia principal de Unmo. Luego también nos hablan de su ciencia en cuestión de cómo pueden hacer los viajes espaciales invirtiendo la máxima energía en el menor tiempo posible. Sabemos que Unmo está situado a 14 años luz, pero ellos nos dan unas bases de cómo pueden llegar a nuestro planeta en apenas, estoy hablando de comienzo de los años 60, que utilizaban 3 o 4 meses simplemente en el trayecto. Entonces nos explican el proceso más o menos para que lo entendamos. Eles também nos explicam como que é o processo de poder viajar através de uma quantidade absurda de anos-luz. Eles nos indicam um método como nós podemos realizar esse tipo de transporte. Nos lo explican aplicando un poquito lo que es su física puesta a nuestra física elemental, a nuestra física Einstein y a la actual física cuántica. Entonces, al principio, cuando se recibieron esos informes que ya se empezaba a vislumbrar lo que sería la mecánica cuántica, pues claro, fueron muy innovadores. Pero hoy en día empezamos a ver que la relación entre nuestra física cuántica con las informaciones que nos dieron en aquella época parece ser que tiene una conexión. No quiero ser muy extensa y si soy muy extensa, permíteme que para y me dices, Gemma, por favor, ¿No? porque quiero que traduzcan perfectamente estas... Gracias. Eles nos transmitiram as informações de como é que era feito esse processo. Eles utilizaram como parte teórica conhecimentos da física elemental, até a nossa física quântica atual. E existem fatos que daquela época de 1960 se corroboram exatamente com as informações atualizadas que nós temos da física quântica e da mecânica física atual. Y yo creo que esto es un poco el resumen por encima, un poquito, porque ya casi podría estar hablando de mucho tema de información, podría estar hablando sobre documentos, pero como es tan vasto el tema, yo creo que podríamos centrarnos un poquito quizá a vuestras cuestiones, a más o menos preguntas, vuestro interés, porque claro, puedo estar hablando continuamente, inclusive de los informes actuales, inclusive de la dinámica de cómo se nos presentan para que nosotros podamos avanzar, pero yo creo que podríamos establecer una especie de diálogo y así coordinar un poquito también la conversación por la que queréis llegar a este tema. ¿Os parece bien? O tema é tão amplo que eu poderia continuar falando, dando dados específicos, mas acredito que nesse momento seria mais interessante formar um bate-papo entre vocês e eu. O que vocês acham? Ok, eu acho que é positivo, né? E Bueno, disculpad, como veis es un directo y mirad quién está ahí atrás. Os saluda a todos. Qual é seu nome? Aarón. Aarón. Sí.
Lo siento, disculparme, pero es que es un caniche gigante, un Ah, pródolo gigante y no puede pasar desapercibido. Donde se meta se le va a ver atrás en la cámara. muy bonito, muy tierno. Sí, sí, sí. Creo que nosotros podemos levantar la mano no sistema abajo llamado aplicativos. Hay una... No. Nos 3 pontos, se vocês dão clique onde fala mais, 3 pontos, aí embaixo fala gestos, então aí pode levantar a mão. Tem já. Ok. Então, por favor, vamos começar com o Celso. Celso. Não, o Valmir levantou primeiro, deixa o Valmir, o Maldonado. Desculpa. Valmir, por Não. favor, Valmir. Ok, mucho gusto, Gema Lozano, ¿cierto? Sí, encantada. Sí, encantado también. Bueno, mi pregunta va a ser en español, pero yo creo que todo el mundo acá tiene un buen entendimiento del español. Entonces, yo voy a hablar en mi portuñol, y si no te incomodas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Usted, como estudiosa del tema, lo que quería saber de usted es que la parte de educación, ¿cómo lo ve la educación del tema para difundir el tema para un número mucho mayor de personas? ¿Entiende? Porque el día hoy, ¿cuál es el tema, el debate? El debate es lo siguiente, que las personas quieren educar cada vez más personas al respecto del fenómeno UFO, UAP, lo que quiera. Y cuando habla del tema de los humitas, bueno, esto también se queda en la cuestión UFO, y ahí hay una discusión de cómo nosotros alcanzamos más personas para educar sobre el tema y también para los casos específicos. Entonces, quería saber de usted cómo lo ve esto, si usted tiene esto como un desafío, un challenge, no sé si se me entiende. Bueno, aquí ante todo hay que tener claro una cosa. Con el tema humo existe una relación con lo que está ocurriendo a nivel mundial desde los años 50. ¿Qué quiere decir? Que justamente estas personas o estas entidades se presentan cuando unos hechos han acontecido a nivel mundial. Por ejemplo, vamos a irnos a Estados Unidos con el supuesto o presunto pacto que hizo Dwight Eisenhower con dos razas, una nórdica y otra de las grises. La primera parece ser que fracasó porque los nórdicos no querían intercambiar tecnología, con lo cual hicieron un pacto con los grises que a cambio de tecnología les daban la cesión de hacer una serie de secuestros, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos y que ha habido implicaciones a nivel mundial con este tema. A la vez en España, justamente en esos años también, el mismo presidente de Estados Unidos, Eisenhower, firmó el Pacto de Madrid, que fue la instalación de 4 bases de uso conjunto con Norteamérica, que son las bases norteamericanas aquí en España. Entonces, hay una serie de acontecimientos en el tiempo que no son casuísticos, que todo yo creo que tienen un origen y están sinceramente conectados. Yo y mi grupo estamos seguros de que ciertos gobiernos a nivel mundial, ciertos porque no son todos, han tenido contacto con estas entidades u otras. Si digo con estas entidades que han adquirido el nombre de UNMO, es por una designación que han dado para la Tierra, para poder entablar conversaciones con nosotros. Quizás su nombre es otro, quizá su procedencia sea otra, pero es una representación, podríamos decir, contextualizada para personas no profanas en el tema. Entonces, vamos a partir de esto, de que ciertos gobiernos nos han mantenido en una mentira durante muchísimos años. Han habido contacto con otras civilizaciones, ha habido intercambio de cualquier clase de tecnología o cultura o adelantes con ciertas civilizaciones
Estas civilizaciones son conscientes de que nuestros gobiernos se callan y la humanidad tiene el derecho de saber. Entonces, quizá la forma en que ellos han querido dar a entender de que esto es un desafío humano, no es un desafío para una clase o una élite determinada y que ella decida por nosotros, quizá el contacto y la opción que han tomado es dirigirse a través de personas normales para que esto llegue a personas también normales, dejando un poquito de lado los estamentos que tomarán su relevancia en un momento dado. Pero por ahora nosotros somos los que nos tenemos que cultivar con respecto a esta posibilidad de existencia de inteligencia que está interactuando con nosotros, cosa que saben los gobiernos y nos lo han negado. Y tenemos el derecho de participar de este gran evento. Para mí esto es lo principal y que tenemos que tener constancia. Y cada vez, ya no a nivel personal, sino como grupo de estudios, estamos convencidos de que antes de que ellos tomaran la decisión de entablar relaciones con personas normales, como pueden ser médicos, físicos, químicos, amas de casa o presentadores o periodistas, decidieron hacer entablar contactos con gobiernos. Estos contactos han fracasado, pero han fracasado porque volvemos a lo mismo. Ciertos gobiernos quieren tener una hegemonía tanto geopolítica, geoestratégica como económica sobre el resto del mundo y nos niegan la información. Y esto es lo que tenemos toda la humanidad. A partir de ahí es donde empieza la educación. A partir de admitir esto es donde puede empezar la educación. Ok, mucho gusto. Gracias. Juan, por favor, pode fazer pequeno resumo aí, Juan? Lógico que sim. De fato, nós temos que ter em consideração que desde os primórdios, os governos, como o caso, por exemplo, de Eisenhower, né, que encobriu algumas informações entre os primeiros contatos e até também o interesse que ele teve com os acordos em Espanha, em Madrid especificamente, eles desde o início tem sesgado essa informação, não tem transmitido, mas atualmente nós observamos de que os primeiros contatos dos sumitas foram diretamente com pessoas comuns. Eles querem que nós tenhamos esse conhecimento através de informações cotidianas, não informações que sejam muito elaboradas. É por esse motivo que o primeiro ponto é que nós temos que reconhecer que temos o direito a essas informações, independente dos empecilhos que os governos tenham realizado en este momento. Gracias. Celso. Tenemos el derecho como humanidad de que nos den toda la información. Cada vez estamos más globalizados, cada vez es más difícil mantener una mentira o mantenernos en la ignorancia. Y esto es primordial, independientemente de las creencias que tengamos cada uno. Pero tenemos el derecho a que nos digan la verdad. Y como decimos en España, que no toren, que no suelten un toro en una plaza de toros y estén dando vueltas cuando al toro lo puedes ver de frente. Es primordial para poder educar a la población en estos temas. Nós temos o direito de poder receber a informação e a verdade. Nós não somos animais, como, por exemplo, fazendo uma analogia com as touradas, para poder ser enrolados. Temos o direito de receber a informação e a verdade. Y, por supuesto, ir cambiando el paradigma multicultural de la Tierra. Tenemos que aceptar de que no somos el centro del universo, ni mucho menos, que hay mucha vida fuera de nuestro planeta, que la vida no ha sido algo excepcional en el planeta Tierra, que la vida es muy común en la galaxia. Y a partir de entonces empezar a hablar de posibilidad de que seres más evolucionados tecnológicamente puedan haber llegado aquí. Y ya hace mucho tiempo.
Nós temos que romper o paradigma de pensar de que o planeta Terra é o centro do universo. Temos que reconhecer que existe vida em outras galáxias, no universo inteiro. E temos que ter essa capacidade para poder conhecer esas novas entidades, esas formas de vida. La vida, insisto, y esto es muy importante, no es algo excepcional del planeta Tierra. La vida es algo muy común en el universo. Y de hecho, hoy he estado viendo que en el planetoide de Ceres, en nuestro sistema solar, han descubierto lípidos, o sea, formas de lípidos, grasa en su interior. Entonces, quizá ya estamos dando el primer avance de que hemos descubierto dentro de nuestro sistema solar moléculas lípidas. Con lo cual, esto ¿No? ya empezamos con... Esto ya va a ser un continuo porque no se pueden callar más, no se pueden callar. Estou enfática em que a vida não é exclusiva do planeta Terra. A vida está presente em todo o universo. Inclusive, temos notícias, informações que no asteroide Ceres, especificamente aqui no nosso sistema solar, existem informações que mostram a presença de moléculas, como por exemplo lipídios, moléculas que são muito complexas e que fazem parte de nossa vida. Então, com o decorrer do tempo, teremos mais informações sobre essas formas de vida fora da nossa Terra. Hay que entender que nosotros aquí, que nosotros presentes que estamos hablando, somos polvo de estrella. Estamos hechos del mismo material de las estrellas, todo tiene un origen. Y lo que fue el Big Bang o la explosión inicial fue la creación de todos los sistemas, de todas las galaxias, de todo el universo, y todos los seres que pueblan en todo el universo procedemos de una misma partícula inicial. Con lo cual, ¿por qué exclusividad? ¿Por qué creer que somos únicos? Hay que romper esa barrera y mirar con otras perspectivas el espacio exterior. Y desde luego el James Webb, el telescopio James Webb, nos va a dar muchísimas sorpresas y espero que no se callen. Espero que no se callen, porque veo muy poca actividad en el James Webb para el tiempo que ya está explorando el espacio. Temos que considerar que nós estamos feitos de pó estelar, pó de estrelas, e essa mesma configuração está presente em corpos tão complexos como planetas, na nossa galáxia e nós mesmos. Então, nós possuímos a mesma origem, a mesma partícula inicial, o Big Bang. E nós agora contamos com tecnologias especializadas, como, por exemplo, o telescópio, qual que é o nome? James Webb, el James James Webb. Webb. James Webb. E através dele teremos mais informações detalhadas. Celso, por favor, Celso. Irmão, obrigado. Bom, Obrigada. Juan, você traduza para mim, Gemma? Com certeza. É o seguinte, atualmente ela diz que ela tem um grupo de estudo lá na Espanha que pesquisa essa parte de ufologia. Atualmente eles têm recebido informações atualizadas de humo que possa nos ajudar através da tensão que estamos hoje aqui no mundo? Gemma, quería saber si es que ustedes como un grupo asociado entonces con temas de ufología tienen alguna información que nos pueda indicar cuál es el contexto en el cual nos encontramos actualmente en estos conflictos, que puedan explicar a través de los conocimientos humo. Bueno, aquí tenemos un problema. Ellos, esta civilización concretamente, bajo el nombre de humo, nunca va a intervenir en nuestra situación y no emite juicios ni prejuicios sobre los acontecimientos que estamos pasando, porque forman parte de nuestra evolución y de nuestra cultura. Con lo cual, ni van a intervenir, ni van a tomar posesión con respecto a declinar sobre una situación de un gobierno u otro o sobre la situación de guerra. En el único caso que ellos podríamos decir que podrían tutelar la Tierra es en el caso de que haya un conflicto nuclear y que peligrase la existencia nosotros como especie y la existencia
como planeta. Es en el único caso que de alguna manera intervendrían, no ellos como única civilización, sino otras civilizaciones. Pero ellos no toman partido, como se dice, en nuestra situación política, de guerras, nuestro declive como cultura en algunos casos. Ellos lo tienen muy claro, forma parte de nuestra evolución y como tal tenemos que acarrear con ello. Ellos, traduce por favor y A, sigo. a civilização Humo tem, por conotação, não intervir nem com juízos, nem com prejuízos, nem também contexto atualizado da nossa realidade. Eles somente podem intervir na evolução de nós como seres humanos. No pueden intervenir en nuestra evolución. La única vez que intervendrían de alguna manera física sería ante un conflicto que pusiera en peligro el planeta y la especie humana. Somente eles podem intervir em caso de risco na nossa integridade como natureza humana. Es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando se habla de contacto, mucha gente confunde el contactismo con la ayuda, de la solución de nuestros propios problemas. Entonces, esa especie de contactismo yo la pongo en cuarentena, porque somos nosotros los que tenemos que salir de nuestros propios problemas. Nosotros como especie, como entidad inteligente, disponemos de un libre albedrío. Ese libre albedrío es el que es las tomas de decisiones, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y ese libre albedrío se posiciona dentro de la evolución como especie. Somos nosotros. Si en el supuesto de que una inteligencia interviniera en las tomas de decisiones porque no vamos geopolíticamente mal o porque nuestra economía, sería humillante para nosotros como especie humana. Sería humillante porque tenemos que llevar nuestro proceso evolutivo, independientemente de los procesos evolutivos que hayan podido llevar el resto de civilizaciones que operen por allí, por el espacio. Esto es muy importante tenerlo en consideración. No nos van a ayudar a curar el cáncer, no nos van a ayudar a que no haya guerras, eso depende de nosotros. Lo que sí que pueden hacer es marcar pautas o dirigirnos para que nosotros mismos, con nuestra propia investigación, lleguemos a un buen fin. O sea, muy sutilmente ellos concretamente los de Humo, lo que sí hacen es, a través de los escritos, decirnos, vais por buen camino o vais por mal camino, pero no nos van a dar la solución. Ya con eso, simplemente, ya sabemos por dónde tenemos que dirigirnos, sobre todo cuando hablamos de escritos de tipo científico o de tipo médico o tal, pues ellos nos marcan pautas de por dónde vamos bien y por dónde no podemos ir bien. Es la única intervención que hacen directa, podríamos decir directa, en este momento. Seria grande empecilho de que eles possam intervir diretamente na nossa evolução, dando a solução. Eles podem até marcar as pautas pelas quais nós podemos fazer o percurso, mas é impossível que nós possamos evoluir como seres humanos tendo a solução fácil. Eles somente poderiam, no máximo, marcar as pautas para que nós possamos superar os empecilhos que se apresentam na nossa história humana. Entendi. Por eso dije al principio que Humo no es un contactismo al uso. No tiene nada que ver con ciertos contactismos que hay que incluso mezclan teosofía con filosofía, hacen ahí son líderes o inclusive describen planetas inexistentes y física totalmente incoherente. Humo no es eso. Humo es un tipo, no lo puedo asemejar a contacto porque en ningún momento todas las personas involucradas en la recepción antiguamente de las cartas manuscritas
mecanografiadas y actualmente de correos electrónicos, etcétera, no es un contactismo, no te puedes sentir especial por eso, porque el objetivo es la humanidad, no uno en particular. Y hay que diferenciarlo muy bien. Gracias, Gemma. Doutor Julio, por favor, doutor Julio. Pede para ligar o microfone. Espera aí, Júlio. Ah, ya. Pronto. En primer lugar, gracias por la invitación, felicitaciones a la conferencista por su presentación. Me estaban escuchando bien, creo, ¿no? Sí. Perfectamente. Gemma, quería manifestarte. Soy profesor universitario aquí en Sao Paulo y me dedico a ufología bastante tiempo. No sé si ya Celso te pasó unas publicaciones, unos papers. Hay dos papers de 2016 y 2023 que justamente habla humo. Humo forma parte de una casuística mayor de otros casos de contacto con extraterrestres y se encontró, utilizando un método original, que una parte menor de toda esa casuística internacional que incluye humo fue considerada de alta probabilidad de ser auténtica. O sea, para nosotros, el caso humo tiene, juntando todas sus informaciones, datos y consideraciones, para nosotros como científicos, con un abordaje científico, es un caso de alta probabilidad de haber sido verdadero. Y esto se coloca, ¿por qué? Porque como tú lo has mencionado, en la ufología en general, el humo es un caso cuestionable. O sea, dentro de la ufología no es consenso que es auténtico, ¿no? A pesar que ha habido congresos enteros, congresos de humo, así como hay congresos de ovnis, solo de humo ha habido casos, ¿no? Entonces, ha sido bien discutido, tú lo has sintetizado muy bien. Y lo que quería enfatizar, ¿no? Yo quiero hacer dos comentarios, el otro voy a hacer después, pero lo primero que quería enfatizar es la idea que acabas de pasar, que ellos, los de humo por lo menos, porque existen otras civilizaciones también que están visitando, ellos no tienen el objetivo de influir directamente sobre el destino de la humanidad, dándonos una eventual receta para la inmortalidad física o otro tipo, ¿no?, de corrección de nuestro sistema económico. Ellos no van a hacer, en el más de los casos, tal vez, no como tú lo has dicho, nos indiquen o nos aconsejen algunas cosas. Y el punto que quiero llegar en este primer comentario es sobre una eventual guerra mundial, ¿no? Si ellos podrían tal vez hacer una excepción, y lo comentaste con que tal vez podría ser. Mi punto de vista, ¿no?, es que ellos están diciendo claramente de que no van a influenciar esto, hasta el punto siguiente, ve. Ha habido más de 500 bombas atómicas después que humo apareció en 1965 como forma de teste o experimentación. Estos bombas nucleares que fueron estalladas causaron terremotos, desastres naturales. Existe una relación entre desastres naturales y algunas bombas. Entonces, sí se ha aplicado la y energía otros atómica. proyectos. Claro, claro. Después que llegaron los humitas, en 1965, se han estallado muchas bombas como experimentos. Y también, esto, claro, humo no había llegado todavía, pero sí sobre población civil, que son Hiroshima y Nagasaki. O sea, lo que quiero decir es, no nos engañemos, no nos vamos a engañar de pensar que va a venir un Salvador humo o cualquier otra civilización que va a impedir, ¿no?, algunos casos, ¿no?, de ovnis que bloquean sistemas de misiles. Eso sí es verdad. Ellos han demostrado que son capaces, pero de ahí pensar que ellos nos van a proteger de alguna burrada como nos lo hacemos en el conflicto Israel-Palestina, en la guerra de Ucrania y otros conflictos,
creo que eso ya va a quedar por cuenta de nosotros, ¿no? Si vamos a llegar a ese extremo o no va a quedar por cuenta de nosotros. Solo quería hacerte ese comentario, ¿ya? Eh, Gracias. yo quiero añadir, y yo creo que tú me permites que te tutee, por favor, Claro, estarás de acuerdo que como inteligencia más evolucionada, tanto a nivel intelecto como tecnológicamente, ellos tendrán sus herramientas probabilísticas de ver hacia qué destino va la humanidad en poco tiempo, en corto, medio o largo plazo. La seguridad que tienen ellos de la no intervención en ningún caso es porque no estamos abocados a nuestra propia autodestrucción. Como especie, ojo, como civilización, posiblemente tengamos que cambiar la visión de ello. Pero es que ellos no hablan de civilización, ellos hablan de especie, la especie humana. ¿Qué es lo que interesa? Nuestras civilizaciones, como tenemos a lo largo de la historia, ha habido imperios que han subido y han caído. Y la civilización actual, la civilización que conocemos actual y que la hemos resumido en una palabra occidental y capitalista, va a sucumbir con el tiempo porque ya es obsoleta, porque ya hay una globalización independientemente de las teorías negacionistas. Yo te hablo desde mi propio conocimiento y puedo equivocarme perfectamente, pero tendemos a una humanización general en la cual ya está la negación, el que nos limiten la información, el que se nos nieguen cosas o el que se nos intente mantenernos al margen, casi ya está eso obsoleto, porque tendemos ya al conocimiento. Entonces, este sistema civilizacional que creo que estamos dando los últimos pasos, sinceramente, que a lo mejor para algunas personas va a producir un shock, en otras no. No te hablo de desaparición de especies, sino del sistema civilizacional en el que estamos. No tiene cabida ya porque nosotros evolucionamos, porque tenemos aparte de nuestro desarrollo como humanos, tenemos un alma, una psique, una conciencia que tenemos que estar superando continuamente. Y este estado de la civilización nos está inhibiendo de que seamos realmente una humanidad con conciencia, de que saquemos a flote nuestra parte espiritual, nuestra alma. Entonces yo creo que nos estamos revelando. Es antagónico, inclusive decirle cuando estamos sufriendo las guerras como ahora de Palestina, Israel, Ucrania, Rusia, es antagónico. Pero todo esto vista desde la big picture o desde la big picture de ciertas entidades alienígenas no suponen un peligro, porque está controlado el tema. Es que ni a la misma especie, ni los mismos dirigentes que se han equivocado durante tantos años les conviene un conflicto a nivel nuclear, porque saben que supone la extinción total de la humanidad. ¿Ese es el objetivo? No. Hay fuerzas superiores, no sé cómo determinarlas, que están llevando un control. Y no es una intervención directa, pero sí que están maniobrando desde la distancia para que por lo menos como especie podamos subsistir independientemente que civilizacionalmente nos tengamos que replantear toda nuestra historia actual. muy bien, muy bien. Pero es una cosa no conlleva la otra. Somos una especie y merecemos la pena de seguir teniendo la oportunidad de vivir en este mundo. Ahora, el concepto de civilización, desde luego, hay que romperlo ya y empezar a trabajar desde otra perspectiva. Pero ya es, Muy bien. ya quizá filosofemos, que bueno, la filosofía es la antesala de la ciencia, con lo cual la filosofía cuando se demuestra empíricamente ya pasamos directamente a ciencia. Gracias a los grandes filósofos tenemos la ciencia actual. Legal, legal. Pero yo creo que hay fuerzas que están controlando desde la distancia, de alguna manera, un equilibrio entre el planeta, la especie y las otras especies que no tenemos en consideración, que es la especie animal, tan importante o más para un equilibrio ecológico general. Está bien, permíteme ya hacer la segunda colocación, que era, Gema, lo siguiente. Ve. Los casos que nosotros consideramos de alta probabilidad de ser auténticos, y te lo voy a mencionar para que tengas una idea, Eugenio Siracusa,
Billy Mayer, George Adamski, Sixto Paz y el Grupo Rama, todos esos casos han sido analizados, pesquisados, muchos de esos con pesquisa de campo, ¿eh? Y llegados a considerar ser alta probabilidad de ser auténticos, ¿no? Un punto de vista es que cada uno de esos casos son tan ricos en evidencias, en su historia, su descripción y su eventual potencial de ser colocado en la literatura científica bajo un método de escritura científica, estamos hablando de los artículos científicos o papers, ¿no? Entonces, cada uno de los casos tendría una capacidad potencial, ¿eh? Y Humo, sin duda, ¿no? Sin duda es un caso que, como tú lo has mencionado, ¿no? Tú dijiste que en la década del 60, 70, los conocimientos colocados, no había cierta dificultad para tal vez analizarlos o demostrarlos, ¿no? Correcto. 60 años después, Se está 60 años empezando. después, ahora nuestra tecnología, conocimiento, probablemente está demostrando que es factible. Muchos de esos conocimientos fueron si no profetizados, fueron previstos en esos textos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decirte, Yema, es puntual, ¿ve? Es hacerte una propuesta, así como lo hago propuestas siempre a todos los colegas, ¿no? Maldonado, Celso, todos que me conocen, ¿no? Cuando sale un tema interesante, siempre hago esa propuesta de pensar y trabajar en conjunto con el objetivo de desarrollar no específicamente un libro, porque un libro es otro tipo de demostración de conocimiento, no. Un artículo científico es otro tipo de trabajo que generalmente se hace en conjunto. Yo te lo digo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que tenemos desde América Latina hacer un trabajo de humo? Yo voy a decir algunas dificultades, ¿no? Porque ideas hay, o sea, puede haber el diseño del estudio. Una dificultad es contar con material confiable de cuáles fueron las cartas adecuadas, porque ahora hay tanta contaminación, ¿no? O sea, Correcto. contaminación sobre el caso, tanto contaminación de informaciones antiguas de humo como recientes de humo, ¿no? Entonces, en Humo continúan escribiendo cartas y estas son las cartas. Entonces, se necesitaría primero seleccionar lo que verdaderamente es auténtico de Humo, lo que fue antiguo. Reservar nuestro material, Que establecer un es método, nuestro trabajo actual. establecer un método de estudio, ¿no? Porque tenemos la problemática, circunscribir el objetivo del trabajo y el método sobre el cual vamos a trabajar, ¿no? Correcto. Entonces yo de aquí no lo dudo que un trabajo de Humo cuenta con todos digamos, todos los boletos de un sorteo que rifa un premio de hacer un artículo científico. Entonces no le falta nada, lo que falta es que la gente que se interese se hable, se converse transparentemente y pueda participar. Entonces te dejo a ti, Gema, así Sí, como Celso, como Maldonado y todos los otros, si quieren, ¿no? Conversar para hacer ese trabajo, ¿no? Pero yo lo veo bien claro, ¿no? O sea, no tengo duda de que ese trabajo, el objetivo principal, ¿cuál sería Humo? No sería contar la historia de Humo. La historia de Humo ha sido contada bajo el punto de vista de Antonio Rivera, bajo el punto de JJ Benítez, y así cada uno cuenta su historia, ¿no? Que es una historia poco conocida, ¿no? No es contar la historia, o sea, es es el principalmente contenido. el contenido, ¿no? Correcto. Algunos elementos del contenido que tengan una repercusión contemporánea en términos científicos. Ese sería el objetivo, ¿no? Encontrar eso y desarrollarlos en el PP, ¿no? Eso yo no lo tengo. Entonces, te dejo a ti, Emma. Celso tiene mis Nuestro contactos, grupo Maldonado tiene actual. mis contactos también Perfecto. para trocar figuras, como dice aquí, ¿no? Una cosa muy importante que quería destacar respecto a los casos mencionados de Billy Mayer, Siracusa, etcétera, que el contenido, el inicio, lo que era la esencia de ese caso, estaba adaptada a los tiempos que eran. Pero ¿qué ha ocurrido? Como ha ocurrido en el tema Humo. Ciertas fuentes, o bien para desacreditar, o bien para, para ningunear, o bien ciertos oportunistas que se aprovecharon de esas circunstancias
para monetizar, han desprestigiado todos estos temas. Pero el origen de todos estos casos están adaptados a las personas y a los tiempos en los que sucedieron. Porque tanto en Siracusa, Billy Meyer, Sixto Paz, la esencia, el inicio, la forma, tienen todos un punto común. Y es que es la contextualización de algo dirigido a público no experto, porque es el objetivo de ciertas inteligencias, porque ya previamente han ido al público experto y vieron que fue un fracaso, porque civilizacionalmente ellos no competen de esa forma al resto de la humanidad, porque se nos censura. Entonces cambiaron los métodos. Y es muy importante. Pero ¿qué ha ocurrido también? Que el oportunismo, las formas de hacer las cosas, el descalificar a las personas, el aprovecharse de una circunstancia y hacer barbaridades, todo en estos casos ha ocurrido. Y eso quizá es la imagen que tienen actualmente las generaciones sobre estos temas. Pero yo insisto, a la gente que tiene ahora 30, 40, sí, de 30 años, 35, 40 hacia abajo, que por favor, que todo esto ha tenido un inicio y que esa esencia era limpia y pura y bellísima. Todo esto se ha desvirtuado desde aquí, desde la tierra, por terrestre, no por ellos. La mano del hombre ha sido tanto en positivo para estudiar el contenido, pero también la mano del hombre ha abusado de ese contenido que ni siquiera la conoce y ha ido en detrimento de una verdad que podíamos tener muy clara desde el inicio. Inclusive los mismos gobiernos, ojo, ya no estoy hablando de oportunistas que se han aprovechado de los informes Sumo para hacer una clínica humita de contra el cáncer de Cayuelas en Argentina, por ejemplo, o una secta de pedófilos, como ha ocurrido en España. No hablo de eso, hablo que de los mismos gobiernos han infiltrado información para desacreditar todo esto, porque no les interesa de que se sepa la verdad de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido hace ya 80 años, señores, desde Roswell y quizá desde antes. Desde Roswell. ¿Por qué? Porque hay un establishment ya preestablecido en el cual estamos todos guiados como marionetas. Por eso, el ocaso de esta civilización es eminente, porque el día que se sepa la verdad, el día que haya más divulgadores valientes y que nos enfrentemos a las críticas o al que te insulten o qué tal, yo no tengo nada que perder porque voy con mi verdad y con mis estudios por delante, señores, ni te voy a convencer a ti de nada, pero que sé que hay una realidad y que la tiene que conocer no todo el mundo, no las historias que se han contado a través de esa realidad y a las conclusiones que han llegado simplemente porque han leído o porque han dicho, señores, dejen que las personas, yo no soy nadie, quizás soy menos relevante de lo que debería ser, pero yo llevo 30 años en esto y día tras día voy descubriendo cosas y día tras día vuelvo a releer todo lo que hay, porque voy aprendiendo cosas nuevas continuamente. Y a mí que me venga un investigador, no, es que las huellas las he hecho tal, con lo cual el caso es nefasto o es falso. No puedes pensar que aparte de que exista esto, puede existir una corriente negacionista que esté encubriendo una verdadera realidad por intereses ya preestablecidos por organismos o agencias de 3 letras, por no ser más explícita. Entonces yo a las generaciones nuevas les digo, por favor, que no cerréis los casos porque los demás lo digan, ni creáis en nada que no estudiéis vosotros. Herramientas hay. Herramientas las podemos proporcionar y yo personalmente las puedo proporcionar desde aquí, pero está en cada uno estudiar esas cosas. Es tedioso a veces el tema este. No es un tema fácil. No es un tema que te vas a encontrar un mundo de fantasía, color, paisajes preciosos, no. Es un tema que requiere mucha disciplina y multidisciplina. Requiere la atención de astrónomos, de químicos, de físicos, de médicos, etcétera, etcétera, para llegar a comprender solo un porcentaje mínimo de lo que hay detrás de todo esto, de esta civilización y de las demás que están también interactuando aquí.
es un alegato que digo en pro de que la gente se informe, que la gente no crea a pie juntillas y dé por cerrado un caso porque se le ha atribuido a una persona X que hizo unas declaraciones totalmente absurdas, que él mismo se desmonta su propia historia y que se analice y que se tenga que analizar todo desde el origen, en un porqué, en qué momentos aconteció todo, cuál fue el punto de inflexión para que ocurriera a nivel mundial ciertos pactos, ciertos avistamientos, por qué ahora en este mismo momento, porque la actividad ovni ha crecido un 300% a nivel mundial, porque inclusive en un vídeo grabado por Hamas en el delito que hizo del día 7 de octubre en los kibbutz de Israel, sale una esfera blanca totalmente inmóvil, vídeo que han censurado y que ha desaparecido de las redes. ¿Por qué? Están en continuo avistamiento, porque nos están observando, están viendo hasta dónde podemos llegar, el declive y el surgimiento de otros aspectos de la humanidad. Y yo confío en la humanidad y tengo fe en la humanidad. Yo como persona, yo aún creo en que somos seres que hemos nacido buenos y que algo innato y beneficioso y bondadoso hay en el ser humano, independientemente de que 4 activistas de aquella manera y enfermos pues estén haciendo las masacres que están haciendo. Pero si no tenemos un poquito de fe en nosotros mismos, qué pena de tanto desperdicio y de tanta maravilla que supone nuestro planeta y el universo. ¡Qué desperdicio! Es un alegato a investigar, a que las nuevas generaciones se impliquen, a que personalidades como ustedes, científicos, profesores de catedráticos, se impliquen, porque no es un tema simplemente de una civilización, es que es un tema, es un binomio que existe ya entre la Tierra y distintas civilizaciones que nos están visitando y observando, que quizá la que más afinidad tiene con nosotros psicológicamente y físicamente es la que está tomando cartas en el asunto, que es la que denominamos humo, pero por su afinidad tanto psicológica como física. Quizá es la que lleva la batuta, pero hay implicado muchos más factores en todo esto. Yo es que amo humo, o sea, se nota porque nunca me cansaré y seguiré, y seguiré. Yo creo que Te hasta comento una que, cosita más, Yema, te comento una cosa más. ¿Tú sí, sabías el caso de los hermanos Facuri en el Brasil? Es el tengo, caso de contacto avanzado sí, más próximo al caso Humo. Te explico bien breve, sí, sí, por bien favor, breve, sí. bien breve. 1900 y él no está escrito en libros, ¿ah? Hay algunas noticias, nosotros lo hemos investigado, estamos investigando. En 1983, en una revista ufológica, dos jóvenes adolescentes de 16 años y 15, un joven, porque tenía su hermano, pero uno escribe a esa revista en la sección de lectores, le dice, por favor, extraterrestres, si hay algo de la paz, escríbanme, por favor. Imagínate, imagínate, es un mensaje de un joven idealista, ¿no? Y la revista publica, la revista ufológica lo publica, que es mensual. Y ellos dan su dirección y le comienzan a llegar algunas cartas que se estaban burlando, ¿no? O sea, quien cree, o sea, aquellas cartas burlonas. Sin embargo, Correcto. llega una carta que ya no habla así, que se identifica como seres de otros planetas. Y Ujú. él se da cuenta y a partir de ahí, él y su hermano, que sería testigo, recibiría carta tras carta, tras carta, tras carta, contando las historias de esos seres que venían de otro planeta que estaban en el cotidiano. A diferencia del caso Hugo, donde te pasan bastantes informaciones de naturaleza técnica, biológica, científica, histórica, en el caso de los hermanos Facuri, que son cartas así, ¿eh? O sea, es un saco de cartas que los tienen. Ellos reciben historias de la vivencia de estos seres extraterrestres que están en la Tierra, de problemas entre ellos
y desarrollan una especie de control psicológico sobre los jóvenes hasta que finalmente cuando ellos tienen 30 años, más de 30 años, ellos, ¿no? Le piden que como ya están grandes y tienen su vida prácticamente controlada o influenciada por ellos les piden que ya no les escribe más cartas, ¿no? Y ellos al final le dejan de escribir y ellos guardan esas cartas, ¿no? Y años después, cuando ya eran más maduros, ellos se preguntan, dicen, pero ¿por qué, no? Porque ellos dudan qué significará, lo colocan al público, ¿no? En una pequeña conferencia, ¿no? Lo hemos investigado, lo hemos considerado un caso de alta probabilidad de ser auténtico, ¿no? Ahora, recién acá en el Brasil, muchos otros grupos le están prestando más atención, pero lo que yo te quiero colocar es que este caso, de todos los casos que te mencioné, que hay otros casos de contactos auténticos también, es el caso que es más próximo porque se trata de cartas enviadas, ¿no? Cartas físicas, ¿ah? Físicas, con puño y letra, ¿no? Sí, sí. Y te comento ese caso, que es más, 1963 es más reciente que eso. Tenía una leve referencia, pero muchísimas gracias a ampliarme el caso, porque me interesaría mucho poder verlo junto con vosotros o poder tener acceso quizá a ciertos escritos, porque me gustaría hacer mucho una comparativa, me encantaría, Incluso en sinceramente. nuestro canal en nuestro canal Lazu Channel, tenemos un Sí, programa de entrevista directa. Entonces, cuando muy quieres bien, me das un toque y yo te mando el link ya para que lo veas. estupendo, Inclusive estaba muchísimas. Celso ese día, ¿te acuerdas, Celso? 2017. Eu lembro dessa entrevista, eu estava presente, sim. Estaba. Eu Ah, passo o link para ela. Se me manda o claro, link que claro, eu passo para ela. claro. Pues, como decir, molto obrigado. Gracias. Acho que é você, né, Mal, fazer uma pergunta, Maldonado? Eh, Eu me gostaria só uma pergunta. Como Gema entende que hubo supostas fraudes en las cartas? ¿Cuál sería la probabilidad verdadera de 1 a 10 sobre el caso 1? 7, 8, 9. Vamos a contextualizar. El caso Humo, como caso, le doy un 10, porque existe el caso. ¿Qué es la pregunta? Sobre el origen del caso Humo, si puedo creer o estoy convencida de que es origen terrestre o extraterrestre, yo le voy a dar un 8. Pero el caso Humo existe, como caso porque es cartas. Por supuesto, dentro del caso Humo están las cartas apócrifas que llamamos, o cartas que no son de la fuente, podríamos decir, que están hechas por humanos. Y cada vez se diferencia más, porque te puede, sobre todo en la época, para mí, más relevante y principal del tema Humo, fue la época del año 1966 al 69. Esporádicamente algún año intermedio posterior por alguna carta y luego del año 2016 al 2019. En ese intervalo de espacio han surgido multitud de cartas falsas, pero para mí prioritariamente destaco esos dos periodos de tiempo, años 66-69 del siglo XX y 2016-2019 del siglo actual. Para mí es relevante por el contenido de la información y por la unión que hay con respecto a las primeras cartas, que podríamos decir que es una prolongación de la información que se nos dio hace 57-58 años. Es ahí por lo que yo, más o menos, y el grupo de estudiosos que estamos involucrados, sabemos definir qué cartas pueden ser falsas dentro de todo el corpus o toda la documentación, que son casi 2000 folios de documentación. ¿Aún hay algún miembro, algún investigador vivo de la época
Bueno, como investigador, que sí que ha sido investigador y famosísimo escritor internacional y convencido de la autenticidad del tema humo, tenemos a Juan José Benítez. JJ. Juan José Benítez. Como receptores de carta ya queda viva un médico que es el doctor Juan Aguirre, que hizo un compendio excepcional en 3 tomos de todas las cartas conocidas en un periodo de tiempo, pero ya es un señor muy, muy mayorcito. Y con respecto al resto de grupos de conocidos, de investigadores, como Antonio Rivera, como Ignacio Bernaude, Farriol, pues desgraciadamente ya no están entre nosotros, ya no están en este mundo, estarán contemplando y sabiendo la verdad de todo este asunto desde otros estados de la materia, seguramente. Pero ya personas presentes o vivas, entre comillas, quedan muy pocas, por no decir nada más que Juan José Benítez, que hizo una gran labor con el tema de la investigación con respecto al tema humo y sobre todo la figura de la persona que dijo haber inventado todo este tema, de cual pues no voy a mencionar el nombre porque eso es muy largo, es otra historia que si queréis pues ya hablaremos un día de las repercusiones que ha tenido la inculpación de una persona que dice ser el creador de todo este asunto y las incoherencias sobre lo mismo. O que tu puedes hablar sobre humo de 2016 a 19 que te llama a atención? Pues porque igual que en los años 60 el medio de comunicación eran a través de las cartas mecanografíadas recibidas por correo, que era la forma de comunicación más amplia y conocida que existía. Actualmente las técnicas, el medio de comunicación más amplio son las redes sociales y el correo electrónico. O sea, hoy en día sería obsoleto o sería inviable que se te mandara documentación a través de un correo ordinario, que tú recibieras en tu casa escrito por la máquina un documento. Hoy en día el medio de transmisión pues son las redes sociales y los correos electrónicos. Pues en este periodo de tiempo se ha seguido recibiendo documentación de todo, de índole científica, matemática, filosófica, biológica de estas entidades, que puedo decir que es una ampliación de la documentación que dejaron prácticamente a medias en la década de los 60. Podríamos decir que es una documentación actualizada y que si nosotros ahora estamos empezando a estudiar y a vislumbrar lo que hay implícito en la documentación de aquellos años, imaginaros qué podemos descubrir en la documentación actual de estas entidades. Tengo la curiosidad de saber. Você sabe entrar no WhatsApp por aqui? Paulo, por favor, pode desligar o seu som aí? Meu tio. Espera aí, deixa eu desligar aqui. Aí preenchi. Pronto. Não sei se tu conheces, há um livro, não me acuerdo el autor, pienso que sea un cura. Y hace mucho, mucho tiempo escribió sobre la religión en humo. Ah, sí, el padre López Guerrero, con el libro Mirando a la lejanía del universo, ¿Será que en tú el año 78. enviar una fotografía de la capa del libro o del autor para Sí. Celso, por favor? Cuando sea. Si podrías enviar una foto de la tapa del libro. ¿Quién, yo?
Sí, Eh, por favor. Pero ahora, No, 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 cuando puedas, le envías a bueno, Celso. sí, para Celso. Enviar si para... me permites, bueno, permíteme un segundo, por favor, un Ok. segundito. Ela pensou que era para enviar agora, Maldonado. Não, não. Não, para enviar no e-mail, que eu tenho o e-mail dela. Lo tengo en la biblioteca de arriba de mi casa. Pero, ¿te refieres? ¿Me oís? Sí, perfecto. Sí, sí, el libro se refiere a... Un momentito, te lo miro enseguida. Es el libro del padre López Guerrero que se titula Mirando a la lejanía del universo y hace una comparativa entre el Jesucristo de Humo con el Jesucristo de la tierra. Es un padre que se implicó al 100% con el tema Humo en la parte filosófica y religiosa, y de hecho hizo unas declaraciones en el año 68 que fueron un impacto a nivel social en España sobre que los extraterrestres estaban infiltrados en colonias en España. Imaginaros eso en la década de los 60, lo que supuso, ¿no? Él, como párroco de un pueblo de Sevilla, España, pues no tuvo repercusiones por hacer estas declaraciones, ni mucho menos. Pero sí se refiere al libro de... Es que creía que lo tenía aquí, pero lo tengo en la biblioteca de la planta superior de mi casa, con lo cual, pues... Pero sí que os mandaré la carátula del libro. Aarón detrás. Gracias, muchas gracias. Ahora, ¿tú hablas de Alicante? Sí, concretamente de un pueblecito que está a 30 kilómetros en la montaña. Aquí ha hecho muchísimo calor, pero de repente ya ha venido el frío, ya estamos en otoño en el hemisferio norte del globo, con lo cual pues ya estamos yendo hacia el invierno. Ya empieza. Vivo en un pueblo de montaña, alicantino, sí, sí. Muy bonito, chiquitito y rodeada de naturaleza, que es donde me gusta vivir a mí. Yo tenía cabellos y era muy... ¿Caballos? No, cabelo. Cabello, Cabello. sí. Y, y era muy jovencito, joven. Durante 6 meses moré cerca de Alicante. Estoy tentando lembrar el nombre, pero yo iba mucho a Alicante. Anda, fíjate qué casualidad. Las casualidades no existen, ¿no? Pero Interesante, ¿no? conocer a alguien eh, en un país tan grande como es Brasil y que haya estado en una ciudad costera del mar Mediterráneo como es Alicante. Sí. Porque yo tentando lembrar el nombre de una ciudad grande cerca de mi memoria, era muy chico, ¿no? Y cuando leí su resumen, ¿no? Su currículum, mini currículum, miré Sí, eh, pero mini. opción de Alicante, de Alicante, né? O coração de Alicante. E me chamou a atenção. Sí, Me sí, gostaria de... nací en Madrid, pero siendo muy pequeñita ya me trasladaron a Alicante. Mis padres eran de aquí
Y bueno, me siento alicantina, pero ahora hace un año, 2 años, cambié de residencia y me vine a la montaña, a un pueblecito que hay en la montaña de Alicante, un pueblo más tranquilo, más acorde a mi forma de ser. No, las aglomeraciones, las ciudades grandes no me gustan, me afectan muchísimo en mi estabilidad. Yo aquí te despiertas con pájaros, te duermes, luego el clima es mucho más soportable que no el calor excesivo que hace en la costa. Calidad de vida, que lo resumen en calidad de vida. Y así también tengo la opción de, al tener un cielo más despejado, pues hacer observaciones astronómicas que de vez en cuando hago, y incluida observaciones de WAPS u ovnis, que también hago. Eh, yo gustaría de te agradecer por su tiempo con nosotros y dejar ahora abierto a quien quiera decir algunas palabras también de agradecimientos. Por favor, Juan, quizás tenga que traducir, porque no son todos. Claro que sí. Bom, Juan, eu vou começar por mim, tá? Porque já está chegando a hora de finalizar o tempo que a gente combinou com ela, né? Eu quero dizer da minha parte que eu fiquei muito contente nessa interação, nas informações que ela teve. Eu já conheci o caso Humo, né? Ela trouxe mais, acrescentou mais informações ao meu conhecimento, e agradeço a ela essa oportunidade e espero em outras oportunidades a gente ter outras interações com ela. Gemma, te Gracias. agradezco bastante por la oportunidad de poder transmitirnos el conocimiento que has dado para todos nosotros y espero que en otra oportunidad puedas también estar aquí junto con nosotros transmitiéndonos más informaciones. Es un placer y seguramente habrá, no, seguramente no, estoy segura que habrá otra oportunidad o las que queréis dedicarme. O sea, no tengáis ninguna objeción, ningún problema. Voy a estar aquí, voy a estar allí y bueno, voy a seguir transmitiendo información e intentando aprender unos de otros y quitando prejuicios a la gente sobre estos temas. Gracias, Gemma. Obrigado, amigo. Agradecer também pelo tempo que ela nos dedicou, né, nos prestigiou, dizer que ela é muito simpática, né, que eu gostei demais da apresentação dela e que futuramente a gente agradece novamente a presença dela aqui entre nós. Muito prazer, adorei. Gemma, eres muy Obrigado. simpática, muchas gracias. 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 Gemma, muito obrigado, muchas gracias por tu pregunta. A ver, si fuese posible, te agradecería tener contacto y eventualmente te agradecería esas informaciones que comentaste de ese médico que recopiló bastantes informaciones, ¿no? Para poder analizarlas, ¿no? Pero más teóricamente primero, ¿está bien? Correcto, pues nos mantendremos en contacto a través de Celso. Si tenéis un correo como organización, un correo electrónico, Sí. podemos empezar a entablar una serie de mensajes e ir investigando y, por supuesto, igual que se investiga el tema humo, los UAPs, las interferencias de avistamiento a nivel mundial. Esto es un tema tan amplio y está todo tan ligado unas cosas con otras que tenemos mucho campo de visión y de estudiar, y siempre con optimismo, con alegría, con tesón y desechando todo lo negativo y desechando críticas y desechando historias que no nos sirven de nada y que nos impiden avanzar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta pronto. Me acordé de la ciudad. Se llama Murcia.
Hombre, Murcia. Sí, 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 Murcia. Está cerca de Alicante. Murcia es muy bonita también, sí. Pues muchísimas gracias por ese Graças. buen recuerdo, porque conozco muy bien, claro. Mm. Muito bem, muito obrigado a todos. Então, eu vou encerrar. Vou. Muy bien. Gracias y Graças, Gemma. Celso, Obrigado, muchas Gemma. gracias a todos y Tchau. nos posponemos a un próximo diálogo. Ok. ¿De acuerdo? De acordo. Gracias. Hasta pronto. Nos Hasta vemos. pronto. Hasta pronto. Graças Tchau, tchau. também, Juan. Muitas graças, Juan. Yo les agradezco. Obrigado, Hasta pronto. obrigado, Tchau. Juan, Juan, pela Muito muchísimas obrigado. gracias a ti por las traducciones y bueno, un placer estar con vosotros. Un Hasta placer, pronto. Gemma. Nos Hasta vemos. Cuídate pronto. mucho. Hasta luego. Até muito. Tchau, tchau. Vamos desconectar, Maldonado. Vou já desligando, hein? Tá.